Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos televidentes, un placer enorme darles la bienvenida. Levantamos el telón de su entrevista, 8 en punto, esta noche de lunes. Así arrancamos la semana, señores, con entrevistas que seguramente estamos concretamente nosotros certeramente de que usted está muy, pero muy pendiente. Esta noche vamos a hablar, por supuesto, de los 30 años, el aniversario que va a cumplir la Constitución de la República de El Salvador. Caso Selenel, admisión de la demanda de inconstitucionalidad de la candidatura hoy por hoy del expresidente Elías Antonio Saca, pero que también los otros dos candidatos tienen demandas al interior de este ente colegiado. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida a 3 diputados constituyentes de la Constitución, valga la redundancia, de 1983 y que la conformaron en el 82. Con mucho gusto le damos la bienvenida a don Hugo Carrillo, ex constitucionalista y por supuesto parte de la constituyente de nuestro país. Don Hugo, un placer tenerlo en 8 en punto. Encantado, Sergio. Un saludo al pueblo salvadoreño y a los televidentes de este querido canal. También nos acompaña Rafael Morán Castaneda, ex diputado de la Constituyente de la República. Don Rafael, un gusto tenerlo en 8 en punto. Gracias, Sergio. Es un placer estar aquí con ustedes y frente al pueblo salvadoreño que está deseoso de saber qué es lo que hemos hecho. El placer es nuestro, yo se lo decía antes de entrar, que ciertamente nos sentimos complacidos de tenerlos acá esta noche. Y por supuesto también don Guillermo Antonio Guevara Lacayo, exdiputado de la Asamblea Constituyente. Don Guillermo, si me permite, por favor, un placer tenerlo acá en 8 puntos. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, arrancamos y hay que decirlo con nombre y apellido porque a título personal nos sentimos con beneplácito de tener a estas 3 personalidades en el estudio. Y es que nosotros hemos hablado con analistas políticos, con diputados, con abogados constitucionalistas. Cada vez que la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, emite una resolución en torno a un hecho litigioso. Pero no hemos hablado con aquellos que crearon la Constitución. Por ejemplo, yo lo decía, el ejemplo quizás no es el más ilustrativo, o el más ilustrativo, pero no el más feliz. Cuando compramos una licuadora, esa trae un manual para saber cómo funciona. Cuando vemos la Biblia, obviamente es el manual de vida de lo que Dios nos está dando a nosotros para que podamos nosotros dar a conocer su palabra y por supuesto también seguir los pasos que Él nos ha encomendado. La Constitución de la República, esta noche tenemos a quienes la crearon, ese manual de convivencia, de vida, y por supuesto nos van a decir qué es lo que ellos quisieron decir en aquella norma genuina, intrínsecamente válida y por supuesto inmutable. Arrancamos, don Hugo, sobre este mismo tema acerca de la Constitución de la República. 30 años va a cumplir esta norma, este catálogo de derechos abiertos. Y muchos dicen, ¿será que hasta este momento cumplió su objetivo? ¿Será que en este momento necesitamos una nueva Constitución de la República sin pasar inadvertido que por supuesto habrán políticos que quisieran una Constitución a su propia medida? Bueno, realmente lo primero que habría que decir, Sergio, que un instrumento como la Constitución que nos rige después de 30 años, pues es relativamente fácil opinar, ¿no? Porque ya tuvo un proceso de vigencia. Indiscutiblemente se ha ido encontrando que hay algunos vacíos en la Constitución. En algunos otros artículos se alega que no están suficientemente claramente redactados. Y hay otros que es lógico con el paso del tiempo, pues necesitan adecuarse al nuevo momento que vive el país. Las leyes tienen que irse transformando de acuerdo a cómo la sociedad va cambiando para que tenga una vigencia y permita la convivencia que todos buscamos. Sin embargo, cuando entra la discusión de si hay que tener una nueva Constitución o no, pues es lógico, los constituyentes, sin negarnos a discutir la posibilidad de que haya una nueva Constitución, creemos que el documento que forjamos en una discusión que duró alrededor de 18, 19 meses, que costó varios compañeros diputados asesinados, que fue hecho en un contexto de guerra y que es la primera constitución que hacemos en El Salvador que es producto de una negociación política.
Para los que no están enterados un poco de la historia constitucional de El Salvador, por lo menos la Constitución del 50 y la que le siguió, la del 62, lo que hacía el gobierno de turno era llamar a jurisconsultos muy calificados de El Salvador, muy buenos abogados, y les pedía que elaboraran un proyecto de constitución. Entonces este proyecto era llevado a la Asamblea Constituyente y en 15 días, como la última constitución antes del 83, levantaban la mano y se aprobaba la constitución. Así es relativamente fácil tener un documento, una carta magna. Es más, desde el punto de vista de la técnica jurídica eran constituciones muy bien elaboradas porque era gente que sabía de derecho. Pero le faltaba el ingrediente que es fundamental y es el que sea producto de una negociación de las fuerzas políticas en la correlación que existe en ese determinado momento. Entonces esa constitución fue negociada paso a paso, artículo por artículo. Comentaba hace un rato en otra reunión que hubo artículos que nos llevaron hasta 3 meses poderlos redactar, porque la negociación se entrampaba y había que buscar el consenso, la búsqueda de los acuerdos, como es natural en todo parlamento, y entonces eso nos llevó ese largo tiempo, insisto, en medio del conflicto. Si legislar en tiempo de paz es complicado, hacer una constitución es una gran responsabilidad, pues hacer una constitución en tiempo de guerra es mucho, mucho más delicado y riesgoso. Ok. También la misma pregunta para don Rafael Morán Castaneda sobre este tema. La misma pregunta que le hacía don Hugo, por favor. Bueno, hablar de la Constitución del 83 es de hablar de una historia, 30 años de vida. Yo creo que ninguna Constitución de El Salvador ha tenido una vigencia tan larga como la que tiene esta Constitución. Busquemos las razones por qué es que la Constitución todavía está vigente. Es porque, como bien lo dice el licenciado Carrillo, fue un esfuerzo de los 60 diputados. Quiso la casualidad, o Dios estuvo de por medio, para que los diferentes diputados que llegamos del país nos sentamos, platicamos y llegamos a pensar de que debería haber un consenso para que la Constitución tuviera vigencia por toda la vida del país. El esfuerzo que hicimos fue con ese ideal de la Constitución no fuera para 20, 30 años, 40, sino que perdure. Tenemos el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y por qué no nosotros no podemos tener un documento de esa naturaleza? Y precisamente bajo ese esquema nos sentamos, platicamos y depositamos en la voluntad de todos el deseo de dejar una Constitución vigente por larga vida. Hay cosas, como bien lo dice el licenciado Carrillo, y ya lo va a también sostener el licenciado Toño Guevara, hubieron detalles difíciles de superar, pero como había el deseo firme de crear un documento que tuviera vigencia y que le diera vida a un país con democracia, un país en desarrollo y un país que fuera realmente en donde nos sintiéramos todos contentos. Identificados también. Identificados correctamente. Es de esta manera como la Constitución hasta hoy la vemos que está vigente. Ha habido intentos, pláticas de algunos diputados, algunos juristas que conocen en materia materia constitucional, pero que en el fondo saben que la Constitución está bien conformada. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en la parte dogmática de los principios de derechos fundamentales del ciudadano. Para que los amigos puedan entender, la Constitución se divide en parte orgánica y parte dogmática. Dogmáticos son los derechos y orgánica es la formación del Estado. La formación del Estado, correctamente. Entonces, los principios de los derechos fundamentales de la persona están plasmados y no habrá, por el resto, creo yo, de nuestras vidas, quien venga a innovar esos derechos, porque son principios que vienen filosóficamente desde muchos siglos atrás.
Entonces, cuando trabajamos en la parte dogmática, no tuvimos mayores problemas. En cuanto a la parte orgánica, hubieron algunas pequeñas dificultades, pero en los detalles fue el punto más álgido. Hay artículos que han sido cuestionados y que siguen siendo cuestionados, pero que siguen vigentes. Y ya lo vamos a tratar si hay posibilidades. Por ejemplo, la sala en lo constitucional es un tema muy importante. El tema de la deuda política, que es cuestionado y que realmente debemos de hacer una reflexión. ¿Cómo es que ha quedado la deuda política? El 6% de la Corte Suprema de Justicia que ha sido tan cuestionando, don Rafael. Pero ese 6% no fue creación nuestra, sino que fue de los acuerdos de paz. Nosotros dejamos un 4%. Claro. Y como techo. Ahora no, como base el 6%. Eso significa una diferencia tan grande que no nos corresponde a nosotros los constituyentes del 82-83, a quienes nos pueden criticar de ese artículo que es muy cuestionado. Esa reforma en el 92 y también la incorporación del partido FMLN como instituto político. Don Antonio, la misma pregunta, por favor. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista teórico, las constituciones se han dividido entre constituciones rígidas y constituciones flexibles. Y una de las primeras decisiones que tomamos cuando nos sentamos a platicar para hacer la Constitución, dijimos, miren, no es posible que en este país se necesite cada vez un golpe de Estado para poder reformar el periodo del presidente, para cualquier cosa. Hagamos una Constitución que sea flexible. Pero tampoco quisimos llegar a hacer una Constitución que pudiera ser modificada al arbitrio y criterio de quien en un momento determinado tuviera la correlación de las fuerzas políticas para cambiar la Constitución, porque es un documento delicado que rige la convivencia pacífica de todos los salvadoreños. Y por eso redactamos el artículo 248 que dice que la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Ese es el primer paso, que la mayoría de diputados en forma simple acuerden reformar la Constitución. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá estar ratificada la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. Esto quiere decir que no hay necesidad de hacer una nueva Constitución, que si hay que cambiar algo, una Asamblea Legislativa se pone de acuerdo, la consensa y tiene que ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con mayoría calificada. Esto nos lleva a esas reformas del 92. ¿Por qué fueron posibles? Porque lo dejamos plasmado. No hubo necesidad de golpe y porrazo quitar la Constitución, sino que la misma Constitución establece el camino para ir adaptándola si es necesario, si las fuerzas políticas, si la sociedad salvadoreña así lo cree conveniente. Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y por supuesto tenemos muchos temas de los cuales vamos a abordar esta noche con los constituyentes acá en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Acá tocamos todos los temas de actualidad y no podemos pasar inadvertido algunas frases en las cuales se acuñaron este día por parte del legislador. Estamos hablando del diputado Mario Valiente y exalcalde de San Salvador, por cuanto va a hacer una solicitud que se le hagan exámenes psicológicos, obviamente al presidente de la República, Mauricio Funes, por medio de medicina legal, para determinar si él, hoy por hoy, es apto para seguir ostentando la magistratura más grande de nuestro país. Le damos la bienvenida, lo tenemos vía telefónica, don Mario. Muy buenas noches, gracias por su tiempo. No, aquí estoy para servirle, dígame. Cuéntenos, don Mario, en una información que por supuesto la hemos conocido acá en Teleprensa, que usted manifestó que iba a solicitar, iba a transmitir esta moción. Cuéntenos un poquito, ¿dónde descansa la solicitud de la cual usted va a pedir o ha pedido, don Mario? Sí, ya me he dirigido a los señores secretarios de la Asamblea. Esta pieza entró esta mañana en correspondencia para que pase a la plenaria del jueves, o sea que es un hecho.
¿Cómo no? ¿Con qué objetivo, don Mario? Es decir, ¿qué es lo que usted ha identificado para pedir esos exámenes? De acuerdo, vaya, empecemos porque usted tiene ahí constitucionalistas, ¿Cómo no? o constituyentes, perdón, constituyentes, que conocen pues la Constitución quizás mejor que yo. En el artículo 131, numeral 20, corresponde a la Asamblea Legislativa, no a mí, declarar la incapacidad físico-mental del presidente de la República previo al dictamen de una comisión de médicos nombrados por la Asamblea misma. Yo lo que he podido observar, y después de preguntar y platicar con muchísima gente, que ya hace ratos la conducta y las actitudes del presidente Funes, vemos que hay una fijación, hay síntomas de nerviosismo, sale sudoroso, y por otro lado hay una obsesión contra el partido Arena y varios de sus dirigentes, y eso nos hace, y a mí en particular, sospechar que el señor no está muy bien, dedica todo su programa. Yo dudaba todavía de hacer esto, fíjese, pero después de escuchar su programa radial del sábado, donde estaba aparentemente, o no aparente, abiertamente defendiéndose de una declaración que hizo Francisco Flores, el expresidente, cuando le preguntaron sobre los 10 millones de Taiwán, de lo cual, por cierto, no ha presentado ni un papel ni una evidencia, pero sí lo dejó ir, ¿verdad? Entonces le preguntan a Francisco Flores y él dice, mire, yo no hago caso a locuras. No le dijo loco al señor presidente, ni lo estoy haciendo yo. Simplemente dijo Paco Flores, yo no hago caso a locuras. Hay una declaración posterior de Norman Quijano que dice que nota actitudes esquizofrénicas. Es una opinión. Entonces, cuando yo lo escucho, que le dedica todo el programa del sábado, defendiéndose de, y tratando de demostrar que no estaba loco, yo me pongo a pensar, si a mí alguien me dice que estoy loco y demuestre lo contrario, yo no le hago caso, porque si me pongo a defenderme y a demostrar que no lo estoy, pues quiere decir que quizás sí lo estoy, ¿verdad? Entonces ese tipo de acusaciones o comentarios, sobre todo en la política, yo creo que uno la debe resbalar. Mire, yo no me voy a poner a hacer el ridículo demostrando que soy inteligente o a demostrar que estoy cuerdo. Simplemente se deja ir, no se les hace caso. Eso me motivó porque le conté mínimo 30 veces que mencionó la palabra locura. Pues hombre, dije, esto merece ser investigado. Dependerá de la Asamblea con 43 votos y decide formar esa comisión especial de 5 médicos especialistas, yo no lo soy, que determinen si el presidente está apto para seguirnos gobernando de aquí a junio. Yo creo que el país va mal, nadie lo puede negar y quien lo niegue está faltando a la verdad. Es evidente, todos lo vemos, y yo creo que necesitamos en El Salvador alguien que no nos desuna, que no llame a la confrontación, sino que llame a la unidad, que todavía es tiempo de parar el descalabro que está teniendo nuestro país. Sin embargo, sembrar división y odio, pues no es de una persona que me parece a mí que es normal, ¿verdad? Yo creo que uno para su país desea lo mejor, y si él no puede evitarlo, pues hombre, hay algo malo, ¿verdad? Vamos a estar muy pendientes, don Mario. Muchísimas gracias por el tiempo destinado a toda la teleaudiencia que todas las noches están muy pendientes de 8 en punto. Y me quedo pendiente de los comentarios ahí de los constitucionalistas. Por supuesto, a continuación, infaltable. Gracias. Don Hugo, arranco con usted precisamente sobre esto. Solamente me remonto al pasado cercano, cuando veía yo al ex presidente en aquel entonces, Duarte, el señor Lechevalier, y también de alguna forma el señor Roberto Dabuizón. Por favor, sobre este tema. Bueno, yo creo que igual que en el caso de los recursos que se ha presentado en la Sala de lo Constitucional, pues cualquier ciudadano, y en este caso con mayor razón un diputado, pues puede pedir, puede hacer cualquier petición a la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa la que tendrá que valorar si eso es procedente o no. Okay. Don Rafael. Bueno, yo quisiera decirle que esto mueve a reflexión. El país está preocupado por tanto problema que hay. El problema de la crisis de la violencia, la crisis económica. Y de repente surgen estas situaciones anormales,
que están provocando más incertidumbre en El Salvador. Y aquí debemos de buscar cuál es el origen de este problema. Yo quisiera llamar a la reflexión a todo el pueblo salvadoreño y especialmente a la élite política que busque enfrentar los problemas que estamos viviendo para ofrecer algo pragmático, algo que lógicamente nos lleve a un periodo nuevo que va a ser muy difícil, pero que si logramos unificar al pueblo salvadoreño bajo una tesis sensata, podemos llegar. Okay. Lo que ha pasado con el señor presidente, creo que hay parte de culpa en haber descendido de su estatus como primer magistrado del país, con un hombre que debe dirigir y orientar a los salvadoreños. Entrar a estas confrontaciones ha provocado el problema donde estamos. De tal suerte que yo quisiera llamar a la reflexión y que retrocedamos en este momento, porque de lo contrario, ¿a dónde llevamos a El Salvador? Okay. Don Antonio, sobre este tema, rápidamente. Bueno, en primer lugar, permítame aclararle a mi querido amigo Mario que hay que leer bien la Constitución, porque él dijo que con 43 votos la Asamblea puede tomar la decisión, y el numeral 20 dice declarar con no menos de los 2/3 de votos de los diputados electos la incapacidad física o mental del presidente, etcétera, etcétera. De manera que desde el punto de vista político real, esto no va a tener ningún efecto en la realidad legislativa. Es una cuestión de carácter propagandístico. Y yo creo que el presidente de la República merece respeto, que la institucionalidad debe respetarse. Que si vamos, esta es maña vieja de Arena, por decirlo de alguna manera. Usted se recuerda en la campaña de Dahuizón contra el presidente Duarte, hasta una canción sacaron. Vea que el ingeniero Duarte estaba loco, de manera que esta paranoia de llamar locura a los contrincantes políticos no es nueva en Arena, es parte de su background que vienen cargando, porque ellos, todos los que no están de acuerdo con ellos, tienen algún defecto físico o mental. Magnífico. A continuación, el otro tema les presento rápidamente, porque este era un tema de actualidad, y acá les presento en el iPad los dos artículos, tanto el 152 y el 127, numeral sexto, de la norma primaria. Tienen estos artículos rango constitucionales, donde descansa la demanda que interpuso un salvadoreño en contra del expresidente Elías Antonio Saca, la candidatura en 2 vías. Uno de ellos es por tener o haber ostentado concesiones del Estado, que es el 127, y el 152, donde dice las prohibiciones durante el periodo inmediato anterior. Rápidamente, arranco con usted, don Hugo. Ustedes que hicieron la Constitución, ¿tiene un impedimento realmente el expresidente Elías Antonio Saca bajo estos argumentos, bajo estos artículos, para poder nuevamente correr por la presidencia de la República, indistintamente, que hay que ser sincero, solo es una admisión únicamente lo que la sala ha hecho, pero ya se empiezan a especular una serie de situaciones? Por favor. Bueno, primero hay que decir de que este artículo lo redactamos en aquel momento en el sentido de que no hubiese una reelección inmediata. Okay. Cuando hicimos estudios de derecho comparado constitucional, y aquí el diputado Guevara Lacayo y el diputado Morán Castaneda, en esa época constituyente, llevaban textos de doctrina jurídica, de derecho comparado, donde veíamos las 3 posibilidades que hay. Uno, que no haya reelección, como en México, por ejemplo, donde por razones históricas no hay reelección. El otro es en países donde hay una reelección inmediata, como los Estados Unidos. En Latinoamérica la diferencia es la preocupación que el que detente el poder se prevalezca de los medios que tiene y pueda usar el poder del Estado para reelegirse. Y nosotros optamos por una posición intermedia, es decir, que pudiera haber una reelección no inmediata. En aquel entonces, como decía hace un rato en otra reunión,
pues Tony Saca tenía 18, 19 años y nosotros 30 años después no podemos decir que hicimos ese artículo para tratar de favorecer 30 años después a un candidato determinado. Lo que sí tenemos claro en nuestra opinión es que el espíritu del constituyente es que no puede haber reelección inmediata. Y cuando le pusimos inmediato anterior era precisamente porque si le poníamos solo anterior, ¿anterior a qué? Entonces le pusimos inmediatamente anterior para referirse al periodo, en este caso del presidente Funes, que es el periodo intermedio para que cualquier candidato, en este caso el expresidente Saca, pueda optar a una elección. Ok. Don Rafael, por favor. Igual a como lo sostiene el licenciado Carrillo, en la comisión fuimos claros. Este artículo no mereció ninguna discusión, sino que nada más nos concretamos a ver las realidades de lo que es América Latina. ¿Qué es lo que sucede en América Latina? La reelección de un presidente tiene todas las de ganar porque ejerce un poder fuerte. El presidencialismo en América Latina es evidente. Entonces, no queríamos nosotros una reelección inmediata porque eso era provocar un continuismo. Y además, también analizamos que si había sido un candidato y que ganó la presidencia y fue un buen presidente, un periodo después que lo ejerza una tercera persona, pues da la medición y sensatez para que el pueblo salvadoreño analice si aquel que fue presidente en un periodo anterior al inmediato pudiera merecer un nuevo respaldo de la ciudadanía. Entonces, pensar en que ya son 2 periodos los que debemos de esperar, eso nunca pasó por la discusión de los miembros de la comisión que formamos. Ahora, y estudiamos. ese es el 152. Correcto. ¿Qué pasa, don Rafael, con el otro argumento, que es tener en alguna medida concesiones del Estado? Que el expresidente ha dicho, mire, yo ya no las tengo, yo se las transferí en algún momento a mi familia. Bueno, en cuanto a ese tema, el artículo es claro. En cuanto a que el que tenga alguna concesión del Estado no puede ser candidato a la presidencia. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento que va a solicitar se le inscriba como candidato, si tiene concesiones, pues inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral le inhibe y declara sin lugar la solicitud. Ok, en el caso del expresidente Saca, porque los amigos televidentes están preguntando que los transfiere. Lo que pasa es que hemos visto nosotros en la doctrina moderna, en la jurisprudencia, cómo se ha ido planteando que esto se entiende como un fraude de ley. Lo que se me viene a mí, obviamente, es un punto de partido con doña Silvia Aguilar, que en algún momento la resolución de la sala dijo, no, es que ella renunció al partido para no tener una afiliación, porque esa es la dirección en la cual nosotros vamos. ¿Cómo ve usted eso, don Rafael? Bueno, eso es evidente, ¿verdad? En el caso de doña Silvia Aguilar, se notó que de un día anterior va a renunciar, pero en el caso del expresidente Saca, no sé cuándo renunció, pero tengo entendido que había renunciado mucho antes, de tal manera que la ley debe distinguir claramente lo que es una persona natural, como lo es el que aspira a la candidatura, y lo que es una persona jurídica, que es la institución económica, dijéramos la empresa, que tiene la concesión del Estado. Magnífico. Sí. Aguánteme un ratito, don Antonio, voy a una pausa comercial. Al regresar, por supuesto que vamos a escuchar los argumentos que va a articular don Antonio, Guillermo Antonio Guevara Lacayo, acá en 8 en Punto, con relación a este tema. Volvemos. Estamos de regreso, señores. Se aprende y de verdad que uno se la pasa muy bien con estas personalidades ilustres que nos acompañan esta noche en 8 en Punto. Doctor Guillermo Antonio Guevara Lacayo, por favor, sobre ese tema, los dos han sido compatibles, los dos compañeros suyos de aquel momento en decir no tiene ningún impedimento el expresidente Saca, como nosotros articulamos
esta legislación? Bueno, eso ya está dicho, pero yo quisiera ir un poco más allá con la venia de ustedes. Por favor. Una disposición semejante viene desde la Constitución de 1950 y en la exposición de motivos era el artículo 65 que establecía que el ciudadano que haya desempeñado a cualquier título la presidencia de la República no podrá ser presidente, vicepresidente o designado en el periodo presidencial inmediato. Y ni siquiera decir inmediato anterior, sino que en el periodo inmediato. Con esta disposición, dice en la exposición de motivos, se evita la reelección del presidente de la República y se pone paro a las maniobras de los que ejercen la presidencia como vicepresidente o designados con el objeto de asegurarse de ese cargo en propiedad en el periodo siguiente. El depósito del cargo 6 meses antes del nuevo periodo, como lo prescribía la Constitución de 1886, se manifestó insuficiente para evitar abusos. Con la restricción general que este precepto contiene, terminan los abusos a que dio lugar el hecho de que los designados concluyeran el correspondiente periodo presidencial. Ese es el antecedente para que la gente entienda. Y luego, el 24 de enero de 1983, le decía yo al presidente de la comisión que redactó el proyecto de Constitución, que era mi buen amigo, el doctor Morán Castaneda, le decía yo, gracias señor presidente, yo creo que el objetivo de esta disposición y otras contenidas en este mismo artículo es evitar en su raíz o tratar de evitar en su raíz que una persona se prevalezca de su cargo para influenciar de alguna manera en la votación. Es decir, siempre la idea nuestra era evitar que alguien que había estado haciendo uso del poder se aprovechara del poder para poder acceder nuevamente. Y esto decía en ese mismo párrafo, va en contra del principio democrático de la igualdad de oportunidades para acceder al poder. De tal manera que históricamente esta disposición no es aplicable al caso del presidente Saca y por el contrario, estuvimos todo el tiempo conscientes cuando hicimos el proyecto de que la reelección en forma no inmediata era factible, era posible y que podría darse, en ese momento no pudimos imaginar, pudiera darse a alguien que la gente quisiera que volviera a ser presidente por sus cualidades, por su simpatía, por sus ejecutorias, etcétera. Magnífico. Hablemos de otro tema que yo sé que la población salvadoreña se está frotando las manos porque queremos saber qué es lo que los constituyentes dijeron en aquel entonces. ¿Qué opinión, doctor Carrillo, tiene usted con relación a las diferentes resoluciones que la Sala de lo Constitucional ha emitido? Unos dicen, mire, es una sala, no es un tribunal. Bueno, platicábamos con el doctor Morán Castaneda que cuando discutíamos el proyecto de Constitución, la idea primera fue crear un tribunal constitucional. Pero en el proceso de discusión y de análisis y de negociación, pasado un tiempo de este tema, llegamos a la conclusión que era un poco complicado en aquel momento crear un tribunal. Y eso nos llevó a solo limitarnos a crear la Sala de lo Constitucional. Porque ese es un mecanismo muy importante para todos los ciudadanos, porque son los garantes de que se cumpla la Constitución. Es decir, porque uno hace el texto, uno hace la norma, pero el que la va a hacer cumplir es la parte jurídica, la parte jurisdiccional, perdón. Tiene que ser el Poder Judicial y en este caso la Sala de lo Constitucional tiene que velar por el respeto a la Constitución. Entonces, la creación de la Sala en principio era crear un tribunal. No lo es, pero no significa que en un futuro no pueda convertirse en un tribunal. Ok, doctor, por favor. Como lo sostiene el licenciado Carrillo, fuimos unánimes en crear la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque veníamos de una corte del pasado que era la que resolvía todos estos problemas de constitucionalidad, de amparos, y en ese caso pensamos hacer un giro. Y como bien se sostuvo, quisimos nosotros crear un tribunal constitucional. Pero eso nos daba un problema de procedimientos,
porque había que darle todo el aparato que debía tener el tribunal. Estábamos en unas condiciones no normales. Recuerden que estábamos en guerra, los problemas eran difíciles y teníamos que tratar de contemporizar y realizar las cosas lo mejor que se pudiera. Fue así como nació la idea de crear la Sala de lo Constitucional como una sala quizá con más jerarquía que las otras salas en esa materia, porque las otras salas tienen su propia jurisdicción, pero a la Sala de lo Constitucional se le dio en primer lugar que tenían que ser elegidos individualmente por la Asamblea Legislativa, y además el presidente también tenía que ser electo por la Asamblea para ese cargo, y se le dieron las atribuciones específicas que señalan las disposiciones del artículo 151 de la Constitución, en el cual se establecen cuáles son las atribuciones específicas de la sala. ¿Cuáles? Fundamentalmente interpretar la Constitución de la República, de tal suerte que en estos momentos que la Asamblea Legislativa en determinadas situaciones ha pretendido manosear, dijéramos, hasta la misma Sala de lo Constitucional, tuvimos esos problemas, de tal suerte que para nosotros la creación de la sala para mí ha sido lo mejor que pudimos haber hecho. Ok, doctor Guevara Lacayo, también sus impresiones. Bueno, yo creo que el problema de la sala es bastante complicado porque ellos pretenden ser un tribunal constitucional y no lo son. Y pretenden ir más allá de lo que la Constitución en su texto dice. El artículo 235 dice que todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes, etcétera, etcétera. De manera que los señores magistrados han ido más allá del texto constitucional. Es más, ellos se han declarado que no pueden ser enjuiciados, ¿verdad? Y perdonen la comparación, usted es cristiano, yo también, creen que son la Santísima Virgen María y que en los cielos los ecos repiten que más que ellos solo Dios y solo Dios. Y yo creo que no fue nunca la idea del constituyente establecer una sala que fuera por encima de la voluntad popular. Y aquí quiero entrar a este tema. El asunto es que la sala se quiere convertir hoy, ellos deciden quién va a ser el presidente de la Corte de Cuentas de la República, quiénes van a ser magistrados, quién va a ser el fiscal. A todo el mundo ellos deciden quién debe ser, y en última instancia hoy pretenden convertirse en el pueblo salvadoreño y decidir quién puede ser o no puede ser candidato a la presidencia. Y yo creo que el pueblo está mucho más allá en términos sociológicos, en términos políticos, en términos reales, que 4 personas que ni siquiera tienen legitimidad de origen, porque fueron electos en forma poco transparente, en forma poco clara. De manera que yo diría que dejen que la democracia siga su camino, que la democracia funcione y que no se conviertan en un estorbo para el desarrollo democrático del país. Magnífico. Tengo que ir a una pausa, un minuto. Yo sé que usted quiere decir algo con relación a eso. Por favor, ahorita, un minuto. El punto que ha tocado el doctor Guevara Lacayo es importante. Sin embargo, también la sala merece respeto. Si nosotros estamos atropellándolo como lo intentó la Asamblea Legislativa, pasar por encima de la sala de lo constitucional, ese fue otro problema. De tal suerte que la división de los poderes se ha tratado de romper cuando un poder, como en el caso de la Asamblea Legislativa, pretendió derogar unas disposiciones, una sentencia que había dado la sala. Nos guste o no nos guste, es una sentencia de un tribunal a la cual le dimos todas las facultades que la Constitución mantiene. Magnífico. Esa frase la escucha todos los sábados usted. Pausa, señores, en 8 en punto. Regresamos con más.
Estamos de regreso, infaltable en 8 en punto, participación ciudadana. Saludo a Georgina García en esta noche de lunes para que nos dé a conocer la participación de esta noche. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Rafael Mengíbar dice que la Constitución establece la organización política del Estado y un conjunto de normas y preceptos para armonizar derechos y deberes. También nos preguntan qué hacían los diputados constituyentes sobre la guerrilla y la guerra, dice, durante las discusiones para hacer la Constitución. Rafael Mengíbar, sería saludable escuchar la opinión de ustedes sobre el bono navideño ante la realidad económica. Podría preguntarle a sus invitados si han escrito algún libro, dice, sobre su experiencia elaborando la Constitución. Emilio Monterrey dice, así como lo dice el señor Carrillo, ese artículo se refiere a la reelección inmediata, pero a ver qué dicen los espiritistas de la sala. Dice Mario Grisales, la soberbia consiste en concederse más méritos de los que uno tiene. Es la trampa del amor propio, estimarse más de lo que uno vale. Carlos Cubías, ¿por qué los señores constitucionalistas no dejaron abierta la posibilidad de aplicar la pena de muerte en casos de asesinos? Luis Montes, de acuerdo a lo expresado por 3 diputados, dice constituyentes, en 8 en punto, demanda contra candidatura de Tony Saca no procede. Hay mucha más participación, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Gracias, Georgina. Gracias, amigos televidentes, a usted por estar pendientes esta noche de 8 en punto. No tengo mucho tiempo, por favor, sus impresiones, participación ciudadana, don Hugo. Bueno, esta es una de las partes más bonitas de estos programas, ¿no? Que el público puede expresar sus opiniones. No hay mucha controversia con lo que nosotros hemos dicho. Agradecemos la comprensión de los televidentes. Realmente, cuando nosotros hicimos la Constitución hace 30 años, era muy difícil prever todas las cosas que iban a suceder 30 años después. Entonces, por lo tanto, tuvimos que hacer un esfuerzo de futurismo para darle proyección y continuidad a la Constitución. Creo que hemos acertado en gran manera, pero por supuesto siempre hay cosas que se pueden mejorar. Ok, doctor Morán. Hay 2 puntos sobre los cuales voy a comentar. El primero es sobre la pena de muerte. Cuando nosotros trabajamos la parte penal, analizamos y discutimos por largos meses la pena de muerte. Y nosotros en aquel momento creíamos, y así fue, que la guerra iba a terminar, que no había otra alternativa que sentarse a negociar como se dio. Entonces pensábamos legislar para un futuro de un país en democracia, en paz, en libertad, y por eso estábamos en contra de la pena de muerte. Ok, don Antonio, por favor. Bueno, yo sí quisiera mencionar lo relativo a la pena de muerte, porque en estos momentos uno de los problemas fundamentales del país es precisamente la criminalidad y la violencia. Pero llegamos a la conclusión, a pesar de que sabíamos lo grave del que pudiera ser en algún momento la violencia y el crimen en el país, que nadie puede disponer de la vida de otro ser humano y que la pena de muerte no es ejemplarizante. Hay países que tienen, hay estados en Estados Unidos que tienen la pena de muerte y no por eso hay menos muertos o hay menos violencia, sino que eso es algo que no tiene nada que ver con la conducta humana, la pena de muerte. Ok, magnífico. Quisiéramos más tiempo, pero 8 en punto llega, señores, a su final momentáneamente. Vamos a quedar comprometidos con otro programa más, con los constituyentes. Debo de ser honesto. Buscamos al doctor Nelson Segovia, le mandamos un saludo, que también era constituyente, fue constituyente y está en un nosocomio de la capital. Doña Gloria Salguero Gross estuvo con nosotros el día de ayer y la doctora María Julia Castillo no nos pudo acompañar por situación de salud. Doctor Carrillo, un gusto. Encantado, Sergio, muchas gracias. Doctor Morán, un gusto. Doctor, Sergio, siempre es un gusto poderlo saludar. Igualmente. Gracias a usted. Amigos televidentes, quédese a continuación con Solo Fútbol. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 25 de noviembre. Así están las cosas en nuestro país. Pasen muy buenas noches, será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.